diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepáis, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a palabra de oración en este momento. Aleluya. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pido que me ayudes en esta noche, Señor, y con la palabra que me des no sea mi palabra, sino la suya, Señor. Te pido que me des sabiduría para poder hacer esto, Señor, que sea el entendimiento suyo y no el entendimiento mío, Señor. Que todo nervio se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Yo reprendo todo nervio, Señor, en esta noche, que me puedas ir, Señor. Aleluya. Te pido, Señor, que abras mentes, abras ojos, abras corazones, Señor, para que haya personas aquí en esta noche que encuentren el Dios que me ha amado a mí, que me ha dado salvación, Señor, que me ha dado gracias, Señor. Aleluya. Te pido en el nombre del Señor que me ayudes en esta noche, Señor, para dar esta palabra, Señor, que sea tu palabra y no la mía, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que me ayudes. Toda la autoridad suya, Señor, aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Cristo amado, porque tú eres fiel en tus palabras. Aleluya. Aleluya, santo eres, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. El tema en esta noche, mis amados hermanos, es la esperanza y fe en la dificultad. Aleluya. Aleluya. Nos presenta la historia de los tres hebreos, los tres jóvenes en Daniel, que dice que el rey Nabucodonosor decidió que iba a poner una estatua de oro de sí mismo para que todos los pueblos de todas lenguas y naciones los adoraran. Pero vemos que estos tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, resistieron contra eso, y dicen en el 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Aleluya. Lo que a mí en realidad me ministra de esta porción, mis amados hermanos, en 18 me dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque estos hombres estaban seguros en el Dios en el cual estaban sirviendo, y que los iba a venir a rescatar, y aunque no los rescataran, iban a seguir creyendo en este Dios. Amén. Y es lo que a veces tenemos que hacer nosotros, mis amados hermanos, porque a veces nosotros solo queremos adorar cuando Dios mete la mano por nosotros, y no cuando Dios no mete la mano por nosotros y no vemos ahí la misericordia y la poder de Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, este pasaje es tan importante porque estos muchachos los pusieron o los iban a poner en un horno de fuego, mis amados hermanos, que es algo que no cualquiera pasa. Y ellos nos dan una gran lección, que tenemos que tener valentía y tenemos que estar seguros en el Dios que estamos sirviendo. Amén, aleluya. Tenemos que tener fe y esperanza, porque en Hebreos no dice la Biblia que tenemos que tener fe y convicción en lo que no podemos ver. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo todos los días, que tengamos fe y convicción en lo que no podemos ver. Aleluya. Y vamos a ir al 23 y al 26, hasta el 26. El 23 dice: y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Aleluya. Aleluya. Gran fe tenían estos hombres. Poder de Dios. Aleluya. Que ellos sabían que aunque Dios no lo vinieran a sacar del fuego, ellos iban a seguir adorando, y por esa fe fue la cual ellos pudieron salir de ese horno de fuego. Aleluya. Porque no estaban dispuestos a bajar sus cabezas y a rodearse antes de la idolatría que había puesto el rey Nabucodonosor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aleluya. Aleluya. En el 28 dice:
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Aleluya. Eso porque nosotros tenemos que ser el ejemplo, mis amados hermanos, porque aún así el que no cree puede ver de parte de nuestro ejemplo, de la esperanza y la fe en la que tenemos, y ellos mismos pueden creer. Este fue el mismo hombre que puso la estatua de oro, y él mismo empezó a creer en Dios. Aleluya. Dijo: bendito sea el Dios de Mesach, Sadrach y Abednego. Cuando nosotros también pasamos esas pruebas, esas dificultades, y los de alrededor de nosotros dicen: ¿dónde está su Dios? Cuando usted sale victorioso y la gente ve: ¿dónde está tu Dios? Ahí verán la gloria de Dios, y ellos mismos ven el ejemplo suyo y se convierten a Dios. Aleluya. Aleluya. Mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Job. Aleluya. Vamos a ir al libro de Maravilloso, Job. aleluya. Aleluya. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 13. Vamos a ir al versículo 15. Aleluya. Poderoso Cristo. El versículo 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Aleluya. Esta es una palabra fuerte, mis amados hermanos, porque aquí Job está diciendo que aunque el Señor lo matare, en él esperaré. En él tengo en esa esperanza, mis amados hermanos, y yo no creo que todos podamos decir eso. Aleluya. No sé si todos podamos decir que estamos dispuestos por morir y seguir esperando en el Señor. Y esto es lo triste, mis amados hermanos, porque algo que tiene Job aquí, que demuestra aquí, que yo he podido analizar, mis amados hermanos, es que Job está cierto en la justicia del Señor. Él está cierto que el Señor va a venir y va a hacer justicia, va a interceder por su parte y va a hacer la justicia por él. Porque sabemos que Job pasó por esas pruebas. Porque Dios le dijo, cuando Satanás vino y le dijo a Job, le dijo al Señor, que estaba rodando por la tierra, viendo qué quería hacer. Dios le dijo: no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él recto en la tierra. Mis amados hermanos, y aquí Job está probando defender su caso de sus amigos, y él está cierto en la convicción que él tiene en la justicia del Señor. Y yo veo aquí, mis amados hermanos, también que algo que tiene Job que es bien importante, que a veces nos falta a nosotros, y eso es una relación íntima con el Señor. Él tiene una confianza con el Señor, porque él está dispuesto a preguntarle las preguntas difíciles al Señor. Él les trae las preguntas difíciles, y a veces es lo que nos falta a nosotros, porque a veces cuando nosotros hacemos las preguntas difíciles queremos la respuesta, pero la respuesta que nosotros queremos, no la respuesta que Dios quiere dar. Si vamos a preguntar las preguntas difíciles, tenemos que esperar las respuestas difíciles también. Aleluya. Porque, mis amados hermanos, yo, en mi poca experiencia en la vida, yo sé que algunos de nosotros tenemos más experiencia aquí. Yo en mi poca experiencia, mis amados hermanos, yo como joven me he dado cuenta dentro de la escuela, y yo sé que a lo mejor algunos jóvenes también han experienciado esto. Una de las preguntas más grandes creo que tienen los jóvenes es si hay un Dios perfecto, un Dios omnipotente, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta tristeza? Pero, mis amados hermanos, la Biblia nos dice en Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto. Él hizo al hombre perfecto. El mismo hombre escogió sus propias perversiones. Nosotros fuimos los que fuimos escogiendo nuestras propias perversiones. La juventud, a veces nosotros sabemos lo que es justo, lo que es correcto, y seguimos escogiendo hacer lo malo. Nosotros sabemos lo que es recto, nosotros sabemos lo que es bueno, pero seguimos escogiendo lo que es malo, aunque sepamos que estamos mal. Y eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Eso porque a veces sentimos ese desconecto, eso porque a veces no sentimos esa intimidad con el Señor. Aleluya. Porque nosotros sabemos lo que está bueno, nosotros sabemos lo que está recto, pero seguimos haciendo lo malo, seguimos escogiendo hacer lo malo. Y nosotros todos en esta noche sabemos que Dios es un caballero. Dios te da la opción de escoger. Amén. Él nunca te va a obligar. Usted puede escoger el camino correcto, usted puede escoger el camino justo, o puede escoger el camino malo. Aleluya. Poderoso A Cristo. veces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en la dificultad, cuando nosotros estamos en la tormenta, cuando pasamos por el desierto, mis amados hermanos, queremos tirar la toalla.
porque a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos con ansiedad, con depresión, vemos como que nadie nos conoce, no nos puede entender, mis amados hermanos, pero esta instancia de Job donde dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, ese es el tipo de convicción que tenemos que tener en el Señor, y a veces es lo que nos falta, a veces es lo que a mí me falta también, mis amados hermanos. Aleluya. Porque Job estaba seguro que él estaba en lo recto y él estaba bien y que Dios iba a interceder por él en la justicia. Si usted está seguro que usted está en lo recto, que usted está en lo justo, usted tiene que estar seguro que también Dios va a interceder por usted en la justicia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la segunda parte del 15, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, mis amados hermanos. Vemos que Job tiene algunos amigos que le dan consejos y lo señalan a él como pecador, y Job está seguro que está en lo recto, mis amados hermanos. Él está seguro que él está en lo recto y lo seguro, y Job tiene esa confianza de ir al Señor y darle las preguntas difíciles, mis amados hermanos, y vemos cómo Dios le responde, le da una respuesta bien dura, mis amados hermanos. Le dice en el 38 hasta el 40, si no estoy mal, una de las preguntas que le hace Dios, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes tu inteligencia. Eso es difícil, mis amados hermanos. Si quieren encontrar el versículo, Job 38, 4, si no estoy mal. Esa es una respuesta bien difícil, mis amados hermanos, porque yo creo que como humanos nosotros tenemos ese hábito de caer para atrás en la lógica, en lo que es racional para nosotros, y en orden para creer en un Dios de justicia, un Dios perfecto en la cual que nosotros creemos, nosotros tenemos que dejar la lógica. A veces tenemos que dejar lo que nosotros entendemos para poder estar con el Señor, porque como les dije, en hebreo dice que la fe es la convicción en la cual no vemos. Seguimos creyendo en lo que no vemos, y tenemos que tener esa fe y esa esperanza. El Señor, cuando estemos en la tormenta, cuando estemos en el desierto, va a venir a interceder por nosotros. Amén. Como vino a interceder por Job. Y también los quería llevar a Miqueas 7:7. Ese es un libro más atrás, es después de Jonás. Terminan dificultad encontrando ese libro. Después de Jonás, Miqueas 7:7. Aleluya. Aleluya. Miqueas 7:7. Aleluya. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Aleluya. Es un Dios que siempre oye, mis amados hermanos. A veces nosotros somos los que no queremos oír a Dios. No queremos oír la palabra del Señor. Aleluya. Vemos aquí que Miqueas está hablando de la corrupción moral de Israel. Dice que varias cosas están pasando, inclusivamente en el 5 dice, no creas en el amigo ni confíes en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate, no abres tu boca. Aleluya. El 7 nos explica que Miqueas sigue mirando al Señor, sigue mirando al justo, al perfecto, al blanco, al recto. Y él va a esperar en el Dios de su salvación, porque él estaba seguro que ese era su Dios. Aleluya. El Dios de su salvación, el Dios que murió por él. Bueno, en este entonces no había muerto todavía, pero en este momento para nosotros ya ha muerto en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre, Él ha dado su gracia, Él ha dado su salvación, y nosotros tenemos que estar seguros que ese es el Dios que nos ha dado la salvación y la gracia. Porque si no fuera por la salvación y la gracia, usted y yo no estuviéramos aquí en este momento. El Dios mío me oirá. Y tenemos que estar seguros que el Dios nosotros nos va a oír. Amén. Aún así, cuando estés en todas tus pruebas, mis amados hermanos, sea en lo que se puede ver o lo que no se puede ver también, mis amados hermanos, porque los jóvenes, especialmente mis amados hermanos, son atacados especialmente en lo que no se puede ver. Mis amados hermanos, los jóvenes, la soledad es algo muy real, mis amados hermanos, la ansiedad, la depresión, todo eso es algo muy real. Eso es algo que afecta a los jóvenes. Y eso es algo que vemos constantemente. Vemos que los jóvenes echan la toalla cuando ven eso en el camino del Señor y no ven la salida. No ven la salida. Eso es porque nosotros tenemos que motivar y animar a los jóvenes que sigan en el camino, mis amados hermanos. Y los jóvenes también. Usted ve otro joven, sea como el buen samaritano.
recojamos al otro joven, asegurémonos que lo animemos también, Poder porque de todos Dios. pasamos por momentos difíciles. Tenemos que estar seguros que hay un Dios que nos va a oír. Amén. Recordémonos que hay un Dios que nos va a oír, que Él está listo a inclinar su oído, pero nosotros tenemos que estar listos a decirle Sí, nuestro Señor, problema también. aleluya. Tenemos que estar listos a rodearnos y ser sinceros con Él y decirle cuál es el problema. Aleluya. Vamos a ir a Salmos 42. Aleluya. Maravilloso Cristo, aleluya. Vamos a ir al Salmos 42, versículo 3 al 5. Aleluya. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Donde me quiero enfocar es en el versículo 5, mis amados hermanos, porque cuando estaba leyendo esto, el salmista que escribió este Salmo, el 42, me gusta mucho, mis amados hermanos, que el salmista reconoce que está en un momento difícil, está por la tribulación, pero me gusta que no se queda allí, me gusta que reta eso. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se pregunta, porque él no quiere quedar ahí en esa posición, él no se quiere quedar ahí en esa tristeza. Él encuentra el razonamiento por la cual salir de ahí. Espera en Dios, porque aún ha de alabarle. Mis amados hermanos, a veces nosotros nos quedamos ahí en la dificultad. Nos quedamos ahí en deber de retarlo y decir, ¿por qué no estamos esperando en el Señor? ¿Por qué Aleluya. te turba dentro de mí? Yo sé que hay un Dios que va a interceder por mí, hay un Dios que va a hacer justicia por mí. Todo lo que tengo que hacer yo es esperar en ese Dios. Aleluya. Pero nos quedamos ahí muchas veces, mis amados hermanos, sabiendo que hay un Dios, sabiendo que hay alguien que va a interceder por nosotros. Aleluya. Hay alguien que nos ha dicho que todo es posible, mis amados Amén, hermanos. aleluya. Cuando los discípulos le preguntaron a él que le aumentara la fe, él les dijo que si tuvieran fe, con un granito de mostaza, ellos pudieran decirle a un árbol de sicómoro que creciera en el mar. Mis amados hermanos, usted también le puede decir al árbol de sicómoro que crezca en el mar. Usted le puede decir a lo imposible que puede ser posible. Usted le puede decir a esa dificultad. Usted le puede decir a esas montañas que se muevan. Aleluya. Todos esos problemas se pueden mover, pero también tenemos que retar el corazón, mis amados hermanos, porque dice el proverbista, dice que más engañosa es cualquier otra cosa que el corazón. Tenemos que guardar el corazón, Amén. porque de él mana la vida, pero también tenemos que saber que engaña el corazón mucho tiempo. Cuando nos quedamos en las emociones, mis amados hermanos, a veces nos quedamos ahí y no nos queremos mover cuando estamos en la dificultad, mis amados hermanos. Aleluya. Y no digo que es malo que sientas tristeza o que sientas soledad, mis amados hermanos, esos son sentimientos. Es algo que Dios nos ha dado, el privilegio de sentirnos alegres, tristes, enojados, mis amados hermanos, pero hay un cierto punto donde nos tenemos que levantar también. No es quedarnos ahí para siempre. También es tiempo de retarnos y preguntarnos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuando usted sabe que hay un Dios que hay de alabarle. Hay alguien ahí que todavía le podemos alabar. Aleluya. Señor, aleluya. Salvación mía y Dios mío. Aleluya. Poder de Dios. Es nuestra salvación. Usted ya sabe. La mayoría de nosotros aquí ya sabemos que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Ya sabiendo eso, nosotros también nos tenemos que levantar, mis amados hermanos. Sí, Señor. Nos tenemos que levantar. Y seguimos adelante. Amén. Y seguimos adelante, porque si miramos para atrás tenemos ese peligro que ese Dios que servimos, que alabamos, ya no va a estar a la parte de nosotros, mis amados hermanos. Aleluya. Ese Dios que intercede por nosotros ya no va a interceder. Aleluya. Poder de Vamos Dios. a ir a Segunda de Reyes 5. Aleluya. Aleluya. Segunda de Reyes 5 al versículo 9 y vamos a leer hasta el 14. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió
un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Y quién no, mis amados hermanos? ¿Quién no? Eso es lo más fácil. Que alguien, que el profeta venga y lo sane a uno, pero a veces eso no es la situación. Y el Señor sabe por qué. Poderoso. Nosotros aprendemos en el 5, mis amados hermanos, que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Y dice que era un hombre valeroso delante de los ojos de Dios. Valeroso quiere decir que él tenía valor. Él era amado por Dios. Aunque fuera gentil, no era judío, pero era amado por Dios. Mis amados hermanos, dice que le cayó algo que en este entonces lo separaba del resto de la sociedad. Dice que era leproso. Y varios de nosotros sabemos que en este entonces, cuando alguien era leproso, tenía que ser aislado del resto de las personas. Estaba solo. Muchos creían que era algo que venía de la familia, que la familia había pecado, o que la misma persona había pecado. Y vemos que una joven intercede por el Naamán, el general, y le dice que vaya un profeta que está en Israel. Y Naamán viene y dice que viene con sus caballos, pero que Eliseo no viene él a hablar a él con cara a cara, sino que manda un mensajero que le dice que se vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Y dice que Naamán se fue enojado porque él, el general, estaba esperando que alguien viniera y que lo tocara y que hiciera la obra por él. Y a veces lo que nosotros también estamos esperando. Nosotros queremos lo fácil, queremos que alguien venga y que nos arregle y que nos resuelve todos los problemas. ¡Aleluya! Y no queremos hacerlo difícil. ¡Poderoso! Y les digo de propia experiencia, mis amados hermanos. Aleluya. De propia experiencia. Difícil cuando le dicen que haga algo. Porque queremos todo lo fácil. ¡Poder de Dios! Dios! Hay un profeta, hay alguien ahí que puede interceder por nosotros y no intercede, ni lo vino a ver cara a cara, ni quiso hablar con él. Mandó un mensajero. Y vemos en el 12 por qué se enojó Naamán. Dice: Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mis amados hermanos, en realidad les voy a decir algo. Cuando yo estaba leyendo eso, mi primer pensamiento fue: yo no creo que lo que le está pidiendo Dios o Eliseo a Naamán es tan difícil. Solo le está diciendo que se vaya a zambullir 7 veces en el río Jordán. No es tan difícil, pero él en su orgullo, él pensando que era general, dijo: ¿cómo me voy yo a zambullir 7 veces en el río Jordán? Pero nosotros vemos, mis amados hermanos, que el río Jordán es bien importante porque hay un hombre que se llamó Jesús que también se bautizó en el río Jordán. ¡Aleluya! En este entonces era sucio este río, eso porque él no quería. Y a veces nosotros también, cuando vemos que las cosas no nos parecen mucho, buscamos la alternativa, buscamos donde nos conviene más. Pero a veces lo que nos conviene más no es lo que Dios dice que nos conviene. Aleluya. Eso es lo que pasa. Gloria a Dios. No, porque tenemos que tener esa esperanza. Y en la palabra esperanza hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia. Porque a veces nosotros, especialmente aquí en América, vivimos en una sociedad donde todo es rápido. Todo el mundo lo quiere rápido, el dinero rápido, la comida rápida, todo rápido. ¿Verdad? Todo rápido, todo lo que es rápido. Todo rápido. ¡Maravilloso, A veces el Cristo! Señor nos quiere decir, mis amados hermanos, que vamos más despacio. A veces cuando nosotros vamos demasiado rápido, hacemos las cosas sin paciencia y vemos que las cosas no nos van bien. Y después nos preguntamos, ¿por qué las cosas no nos van bien? Y eso se llama las consecuencias de nuestras propias acciones. Nosotros fuimos demasiado rápido. Cuando Dios dijo, yo quería que fuera más despacio. Todo en su tiempo. Dios dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Amén. Aleluya. Y cuando nosotros apresuramos las cosas, cuando hacemos todo más rápido, vemos que a veces no nos sirven bien las cosas. Aleluya. Yo creo que la juventud también tiene eso. Bueno, los adultos también, me imagino. Pero la juventud creo que sí. En nuestra naturaleza somos a veces un poquito impulsivos, hacemos las cosas muy rápido en vez de esperar en el tiempo del Señor. Sepa que cuando es el tiempo del Señor, el Señor va a venir a confirmarlo. Así es. El Señor viene a confirmarlo. Aleluya. El 13 nos dice:
Mas sus criados se les acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Y mira, los mismos siervos le dicen: no es tan difícil lo que te está pidiendo el hombre. Aleluya. Y le dice el Señor: usted está en un momento de dificultad. Usted está en un momento de necesidad. Usted necesita ser sano, porque si no vas a seguir en la misma posición donde estabas. Yes. ¿Qué más que el profeta te está diciendo? Que solo te vayas a zambullir 7 veces. Y a veces es lo que pasa, mis amados hermanos. No es tan difícil lo que el Señor nos está pidiendo. A veces no es tan difícil. Pero a veces nosotros también no hacemos el esfuerzo de salir de la dificultad. A veces nos quedamos ahí cuando el Señor nos está dando ahí claro la manera de salir. Aleluya. A veces nos está dando bien claro, pero nosotros, por querer ser más rápido, por querer encontrar la alternativa, por el orgullo, porque nosotros sentimos que no, nosotros somos mejores. Aleluya. Al final terminamos así. Pero mira, estos criados amaban mucho a su amo. Y ellos le dieron ese consejo. Y a veces nosotros también necesitamos amigos y hermanos así que nos den ese consejo. Aleluya. Que nos digan. Usted está en la necesidad. Usted necesita ir a el Señor te lo está diciendo claro. Ahí está la salida. Poderoso Cristo. Estos siervos amaban mucho a su amo. Entonces el 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mira, mis amados hermanos, no era tan difícil. ¿Ya? Hizo la obra, solo se zambulló 7 veces. Aleluya. Pero fuimos por tanto para llegar a ese punto, mis amados hermanos. Y a veces es lo que nos pasa, nosotros alargamos las cosas por no hacerlas en vez de hacerlo rápido. Aleluya. El Señor te está dando la salida, a veces nosotros lo alargamos y después nos enojamos que no era tan rápido. Y dice el 15: Y volvió el varón de Dios y él toda su compañía y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El gentil ahora reconocía que hay un Dios. Como varios de nosotros los gentiles hemos reconocido que hay un Dios. Y este Aleluya. hombre, aunque al empezar no quiso, pero él obedeció y él tuvo fe. Cuando él se metió en ese río, porque no fue el río, mis amados hermanos, que nos sanó. Fue la fe de él y Dios. Amén. Que cuando él obedeció y se metió en el río, él salió sano. A Aleluya. veces, mis amados hermanos, no es lo que vemos, sino Dios. A veces Dios nos pone esas cosas por un propósito para ver si nosotros en realidad lo vamos a hacer. Pero a veces no es lo que vemos enfrente de nosotros, sino Dios. A veces Dios te va a pedir que te zambulles 7 veces en el río Jordán para ver si usted en realidad va a obedecer y vas a tener esa fe, mis Aleluya. amados hermanos. Porque eso es lo que es lo difícil, mis amados hermanos. Cuando usted sale de la dificultad, usted sale de la prueba, usted sale más fuerte que antes. Amén. Usted aprende, tiene más experiencia en la vida que antes. Mis amados hermanos, varios de estos hombres salen más humildes que antes. Namán salió más humilde de esta situación. Sí, Señor. Él reconoció que había un Dios. Quiere decir que él había escuchado de este Dios, pero él no había reconocido que este era su Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, Poderoso Cristo. he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán te dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aleluya. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Aleluya. Aleluya. Está pidiendo por un proceso, un lapso del tiempo, mis amados hermanos. Es lo que necesitamos, mis amados hermanos, un lapso de tiempo, un proceso. Eso es lo que significa un proceso, un tiempo para poder crecer, un tiempo para poder dejar lo viejo.
Un tiempo para dejar todos estos hábitos, mis amados hermanos, porque no es no es de un día para otro. Yes. Y a veces lo que queremos, nosotros queremos todo rápido, queremos que un día para otro ya estemos cambiados, ya todos los hábitos, ya todo lo que tenemos mal sea limpio, todos ya sea cambiado, mis amados hermanos, y a veces no es así. Así es, Yo sé aleluya. que aquí, incluyendo yo, a veces seguimos arrastrando lo mismo, a veces seguimos arrastrando el enojo, la ira, el orgullo, aunque no se vean esas cosas, eso es lo que pasa. Mi hermano, esas son cosas que no se ven. Es algo que usted sabe dentro de su corazón si lo tiene o no. Poder de Es algo Dios. que usted en sí, usted con Dios sabe. Pero eso porque se pide un proceso, un lapso de tiempo, mis amados hermanos, porque no somos perfectos. Yeah. Y Dios nos creó perfectos, pero como yo dije, nosotros cogimos nuestras propias perversiones. Ahora tenemos que vivir con esto, mis amados hermanos. Tenemos que vivir con la dificultad. Tenemos que vivir con la prueba, tenemos que vivir con el desierto. A veces tenemos que pasar ese valle de lágrimas, mis amados hermanos, donde quedas en tu cuarto orando con lágrimas, donde nadie te ve, mis amados hermanos. Pero sepa que en esos momentos hay un Dios. Hay un Dios que da esperanza y fe en la dificultad, mis amados hermanos. Si no estoy mal, en Corintios dice Pablo que todas las cosas se pueden ir, pero quedan 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y sobre toda cosa, el amor. Mis amados hermanos, tenemos que saber que ese es el Dios en el cual lo adoramos. Un Dios que deja fe, un Dios que deja esperanza y un Dios que queda con amor. Todo lo demás se puede ir, mis amados hermanos. Los amigos, la juventud, la edad, que yo creo que muchos aquí ya sabemos que se va. Que se va la juventud, se va la edad, se va todas las cosas, se va lo material, mis amados hermanos. A veces la familia también se va. Pero lo importante es saber que hay un Dios de esperanza y fe. Hay un Dios de esperanza y fe, mis amados hermanos. Poderoso Cristo. Aleluya. Maravilloso Cristo. Aleluya. En esto perdone Jehová a tu siervo. Mira qué rápido él dijo que me perdone. A veces nos cuesta a nosotros decir que Dios nos perdone. Que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él ya sabía que tenía que ser sincero, que Dios le iba a perdonar en estos momentos, mis amados hermanos. Porque él sabía que él venía de una cultura donde adoraban a otros dioses, y él sabía la posición en la cual estaba, que iban a seguir pidiendo. Pero él está diciendo a Eliseo que Dios le dio un proceso, que él va a ir dejando estas cosas poco a poco. Pero cuando él lo haga, que el Señor lo perdone. Hermanos, y a veces lo que nosotros también tenemos que hacer. A veces el enojo nos va a ganar, la ira nos va a ganar, a veces el orgullo nos va a ganar. Y sepamos que en estas cosas, mis amados hermanos, pidamos que el Señor nos perdone. Amén. A veces en esos momentos impulsivos, en esos momentos sentimentales y emocionales, nos salen las cosas. Y decimos cosas que después miramos y decimos, no hubiera dicho eso. Porque eso le duele a alguien. Eso le duele a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano o tu hermana. Entonces en esos momentos, mis amados hermanos, cuando el enojo gane, cuando se sienta la dificultad ahí, sepamos pedir perdón al Señor, que eso es lo más importante. Ser Aleluya. sincero y pedir perdón. Decir, yo sé que eso lo hice mal, y yo espero que me perdones y me sigas perdonando hasta que yo pueda trabajar con este proceso, hasta que yo sepa cómo dejar esta mala actitud, yo sepa cómo dejar ese enojo, cómo dejar ese orgullo, mis amados hermanos. Ese orgullo de pensar que yo soy mejor que alguien más, o ese orgullo de ponerle la culpa a los demás, porque eso lo vemos hasta en el jardín, mis amados hermanos. Eso vemos en el jardín del Edén, que